Una y otra vez, él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso. La criticaron por no tener preparación, pero hoy tuvo el coraje, la valentía de encabezar el municipio de Uruapan en Michoacán. ¿Cuántos con estudios y con años en los gobiernos no resultan rateros o narcopolíticos? Mujeres como ella, por supuesto que pueden gobernar. Es Grecia Quirós, ya está en Uruapan. La crónica de su llegada, la crónica de cómo rinde protesta, se la presento en un momento. Tuve que defenderme ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme. Ya velaron a las víctimas de este presunto asesino conocido como El Custodio, youtuber, el asesino de Acolman. Y familiares nos dieron detalles de este caso que, como otros, despiertan admiración entre quienes ven el uso de las armas, la justicia por propia mano, como la única salida para recuperar sus propiedades. Hola, mi nombre es Roberto Carlos, El Custodio en YouTube. Tuve que defenderme ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme. Tuve que aplicar legítima defensa. Lo lamento, pero es así. Esto es lo que pasa por gente invasora. No fue una invasión. Un pleito vecinal de antaño desató la ira de Roberto Carlos, El Custodio, quien el lunes disparó y mató a sus vecinos, el matrimonio de Carla y Daniel, y al taquero Omar, que corrió a ayudar. Los cuerpos de los tres hoy fueron entregados a sus familiares en Acolman, Estado de México. Una de las hijas de los esposos asesinados reclamó que ya habían denunciado a Roberto Carlos, pero no les ayudaron. Ya había visto una ocasión anteriormente, a mi hermana y a mi mamá les apuntó con el arma. Mi papá nada más las cubrió. Mi mamá fue aquí al Ministerio Público de aquí de Real del Valle y pues simplemente porque la niña no sabía qué calibre de arma era, pues no hicieron seguimiento. El Custodio sigue prófugo. La fiscalía lo busca por el delito de homicidio, porque como él declaró, quiso hacer justicia por propia mano, como lo hizo doña Carlota en Chalco, a la que este hombre justificó. Que este tipo de videos nos da gusto a las personas, me incluyo, porque son videos donde el bueno gana. El caso de Carlota, que está presa y mañana tendrá audiencia para determinar si sigue su proceso en libertad, impulsó una acción de gobierno que ha recuperado más de 1,000 inmuebles despojados en el Estado de México. Carlota fue aplaudida por muchos, por parecer una justiciera. Los criminales se sienten impunes, la sociedad se siente indefensa. Entonces, cuando ves un video en alguna red, cuando matan a alguien que intentó robar, cuando sientes que es justicia. Porque dices, el aparato del Estado no está haciendo justicia. Justicia esta noche es dar con este presunto asesino de esta pareja que hoy está prófugo. Se lo mostraba al inicio, Grecia Quirós rindió protesta como nueva alcaldesa sustituta en Uruapan, Michoacán. Llega en lugar de su esposo, acribillado hace 4 días en esa ciudad. Grecia Quirós llegó a rendir protesta custodiada por la Guardia Nacional. Así, el movimiento del sombrero, el de Carlos Manso, su esposo, con el que compartió una vida y un proyecto, queda en sus manos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio. Una y otra vez, él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso. Qué triste. Pero hoy con esta entereza que sé que Él me envía desde donde está, con esta grandeza que solamente Él tenía para salir adelante, voy a seguir su legado.
y lo voy a hacer con una manera honrada, limpia como él lo hizo en todo momento. Sus manos se fueron limpias en todos los sentidos. Con el respaldo de su pueblo que exige justicia, tendrá que asumir la guerra contra la delincuencia a la que su esposo no estaba dispuesto a darle tregua. Y a ti, Carlos, sé que desde donde quiera que estés y de donde quiera que te encuentras, sé que me darás esa fuerza, sé que me darás esa fortaleza para guiar a tus hijos, para guiar al pueblo de Uruapan, para guiar al pueblo de Michoacán, porque fue tu sueño y ese sueño nadie lo va a pagar, nadie lo va a pagar. Se los juro, se los prometo, que México, que Michoacán y que Uruapan tiene que cambiar. ¡En honor a Carlos Manso! ¡Viva! ¡En honor a Carlos Manso! ¡Viva! ¡Presidenta! 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 Dejó el recinto legislativo para encontrarse con los suyos, el movimiento del sombrero, que le esperaba con arengas. Y su seguridad se incrementó con elementos del ejército para custodiarla, como será de ahora en adelante, a su municipio, a Uruapan. Y llegó a la Casa del Sombrero, del movimiento independiente, pasando las 5:44 de la tarde. La alcaldesa llegó en silencio. Nadie salió a recibirla. Su pueblo sigue de luto. Manso, un alcalde incómodo, un político que incomodó, por supuesto, a la clase política de Michoacán, que enfrentó a los criminales. Habíamos visto en estos días los operativos que él encabezaba con su chaleco antibalas, en helicópteros, en patrullas, en las calles. Veremos lo que venga para Uruapan, lo que venga para la actual alcaldesa, que tiene una responsabilidad tremenda en un estado en llamas, Michoacán. Por cierto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El michoacano también estuvo acompañado por 59 ediles del estado. Fueron 3 horas en que se hicieron planteamientos, se dieron intercambios sobre cómo abonar, cómo aportar a la construcción de este Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció el gobierno federal, intercambio que según la propia presidenta va a nutrir el anunciado plan, del cual se darán detalles dentro de unos días. Y ahora vea estas escenas. Es un pueblo distinguido por ser un pueblo, digamos, mágico, un pueblo visitado por los turistas. Y vea lo que pasó en El Oro, en el Estado de México. Así lo encontramos esta tarde, mire, lleno de basura. Son las calles de este municipio. Estaban así porque habitantes protestaron tirando los desechos que denuncian los camiones recolectores no están recogiendo en su totalidad porque esos camiones son insuficientes para recoger la basura. Así está El Oro, mire, así lo vimos. ¿Cuántos camiones de basura están funcionando en ese municipio? Solo uno y no alcanza. El tiradero de basura fue principalmente afuera de la casa de la alcaldesa, mire, Juana Elizabeth Díaz, así le dejaron el portón. ¿Y qué pasó en el Palacio Municipal? También lo llenaron de basura. Ahí está. Los habitantes denunciaron que los servicios básicos son insuficientes, que además de la acumulación de basura hay desabasto de agua. Afuera del Palacio Municipal confrontaron al director de servicios, Josué Aarón Velázquez Fuentes, y un representante de gobierno. Los amarraron. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! El tema de la basura, yo le pedí de favor al director que viniera a mandar una cuadrilla por la siguiente situación. Este es un pueblo mágico. Viene su patrona. Necesitamos saber que a los medios de comunicación como a él, esto les conviene para que tengan... No, bueno, lo que conviene es que recojan la basura, ¿no? Lo que conviene es que haya servicios públicos. Ahora sí que nosotros, ¿qué? ¿No?
El director de servicios de ese municipio es el hombre de lentes que portaba chamarra de piel que veía usted en su pantalla. A los habitantes del Oro no les gustó la respuesta, lo retuvieron a él y a otros 4 funcionarios así. Ahora, el asunto no quedó ahí. ¿Qué pasó con los funcionarios? Mire, no solo los amarraron, después los habitantes inconformes los obligaron a recoger con sus propias manos la basura que habían tirado en las calles del Oro. Exigieron la renuncia de la alcaldesa Juana Elizabeth Peñalosa, que por cierto, pues nunca se apareció. Jamás se presentó pues para atender las demandas, las acusaciones y por supuesto pues tampoco la obligaron a recoger la basura que pues estos funcionarios, mire, con sus manitas tuvieron que recoger. Eso sí, la Fiscalía del Estado de México informó que inició investigaciones de oficio por la probable comisión de hechos constitutivos de delito por lo que pasó hoy en el Oro. Todo empezó por una exposición. Yo me estaba quedando dormida y Fátima me gritó al frente de todos y me contestaban sus preguntas. Sisley estudia en el CETI 56, en la alcaldía Gustavo Amadero. El 1 de octubre, su vida cambió para siempre. Me venía gritando, cuyona y ballena y se reían. Y con mi cuerpo dormido y yo estaba pegando en la cara. Me daba solo puñetazos y yo lo único que hice fue taparme mi cara con las manos. Sisley, de 19 años, dice que intentó hablar con Fátima antes de la golpiza, pero no funcionó. Ella me seguía pegando y me la quitaron, pero no sé qué fue. Solo escuchaba que se reía. Los ataques no eran nuevos. Sisley señala a Fátima como su principal agresora, pero dice, ella siempre estaba acompañada de Allison, Frida y Jesús, que también le hacían bullying. Se conocieron el semestre pasado. Ahí inició la pesadilla. Se burlaban de mí porque me enfermé, tuve que repetir el semestre. Me decían burra, me reían y cuando estaban atrás de mí me decían que era asco, estaba gorda. Sisley sufre de trauma de estrés agudo, trauma cráneoencefálico moderado, síndrome postcontusión, esguince cervical traumático y de crisis epilépticas postraumáticas. Usa una silla de ruedas para movilizarse. El ataque cambió todo lo que conocía. Extraña a la joven alegre, estudiosa y sociable que era antes de que todo ocurriera. Que me pega y no puedo dormir, no puedo salir, no puedo hacer cosas. ¿A qué hemos llegado? La situación en la que se encuentra esta joven de verdad es terrible. ¿Qué dicen las autoridades del CETI 56? Bueno, según la propia Sisley, la coordinación académica del plantel nunca hizo caso de sus quejas. La joven denunció a Fátima ante la Fiscalía Capitalina por lesiones dolosas y robo con violencia porque también le habrían robado una cadena de oro. Denunció a otros 5 compañeros más de ser cómplices. La semana pasada le conté de varios casos así, de violencia en las escuelas, y ahí se repite. Voy con este otro caso, es el de Rodrigo Mondragón, un aficionado del Cruz Azul que murió luego de que presuntamente personal de vigilancia de la UNAM lo golpeara y lo sometiera, ¿se acuerda? Bueno, 4 elementos de vigilancia UNAM están vinculados a proceso por este homicidio. Hoy conocimos un nuevo caso de agresión por parte de otro trabajador de la UNAM, ahora en el CCH Vallejo. Esto ocurrió ayer. En la escena se ve a una mujer con la pierna enyesada, estaba en muletas, se ve cómo el vigilante arroja sus muletas, la tira.
junto a su madre, a la que Tiera en teoría sería una estudiante. Tras enterarse de lo ocurrido, bueno, los alumnos se movilizaron dentro de este plantel del CCH Vallejo, que suspendió las clases el día de hoy y prometió sancionar a los responsables. Hoy fue detenido en Culiacán, Sinaloa, el Dani. Este hombre es de nacionalidad estadounidense. Contaba con ficha roja emitida por el FBI por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo. Era uno de los objetivos más buscados por el gobierno de los Estados Unidos. Y esta noche sigue el debate, siguen los dimes y diretes, señora, en la Cámara de Diputados ahí en San Lázaro. Es la discusión de las cientos y cientos y cientos de reservas que se presentaron al presupuesto de egresos de la Federación. 1,700 reservas, imagínense. Pero solo 12 se perfilan para ser aprobadas por la mayoría de Morena, PT y Partido Verde. Con esas modificaciones buscan reasignar 17,788 millones de pesos con recortes al Poder Judicial, pero también al INE, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recursos que se estarían destinando principalmente a la educación pública, a las ciencias, al medio ambiente y a la cultura. La discusión se está alargando porque otra vez hubo protestas, reclamos, hubo pancartas, hubo gritos, acusaciones contra el régimen, contra el partido en el poder, sus aliados. La oposición culpó repetidamente a Morena por el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan. Los diputados de la 4T les respondieron llamándolos carroñeros, interrumpieron sus participaciones, hubo algunos jaloneos por las mantas desplegadas en el salón y tuvo que decretarse un receso de prácticamente 1 hora y en estos momentos sigue la sesión. Me voy al municipio de Jiménez, en Chihuahua. Un tráiler que transportaba 12 migrantes centroamericanos volcó y fallecieron 6. La unidad cargaba rollos de lámina de acero. Los migrantes se subieron a él en Torreón con destino a Juárez. Iban escondidos. El chofer se dio a la fuga después de este accidente. El fiscal de distrito de zona sur de Chihuahua aseguró a Imagen Noticias de la Noche que el tractocamión pertenece a una empresa llamada Fletes Locales San Francisco, con sede en San Pedro Garza, en Nuevo León. Contactamos a la empresa, obviamente no obtuvimos respuesta hasta ahora. Esto dijo la gobernadora de Chihuahua sobre el accidente. Bueno, es importante primero recordarles a los migrantes que el estado de Chihuahua no es un santuario para ellos, que les pedimos que recapaciten y reconozcan también la situación que está viviendo la frontera con Estados Unidos, que se cerraron las fronteras, se cerró los programas que había para migrantes, es decir, One. Entonces, que les pedimos que no vengan al estado de Chihuahua. Y es que mire, esto pasa en territorio mexicano. Vea lo que sucede simultáneamente en territorio mexicano y estadounidense con estos operativos entre los dos gobiernos, precisamente con miras a detener a los migrantes. Estoy del lado estadounidense, en medio está el río La Junta y de aquel lado ustedes pueden ver al ejército mexicano. El ejército mexicano está del lado de Ojinaga, en México, y también están elementos de la patrulla fronteriza. Eso quiere decir que están realizando un operativo espejo. Esto busca disuadir a la migración irregular. Seguimos adelante con el espejo, despacio. Y si vemos algo, nos paramos para verificar. En los más de 2,000 kilómetros que comparten México y Estados Unidos, la Guardia Nacional de ese país que patrulla la frontera y militares mexicanos trabajan de manera coordinada y utilizan drones y tecnología de punta. Y aquí estuvimos muy cerca de elementos de la Guardia Nacional en Estados Unidos. La temperatura es muy alta y en esta unidad hay varios monitores con los que detectan grupos de migrantes y lanzan la señal hacia la patrulla fronteriza de que han encontrado grupos de migrantes. Llega la patrulla fronteriza y nos dicen que trabajan de forma integral y coordinada. Tan solo en el sector de Big Bend, que comprende más de 800 kilómetros, una parte del estado de Texas y Oklahoma, se cuenta con más de 600 elementos de la patrulla fronteriza que resguarda el lugar. Y de vez en cuando ven a alguien tratando de cruzar a la frontera ilegalmente, nos lo reportan y nosotros mandamos a gente para arrestarlos.
Los trabajos coordinados han logrado frenar en 37% la migración irregular en Texas en el último año. Más en 50. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó el beneficio de libertad anticipada tras pasar más de 8 años en prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. El 12 de noviembre se definirá si sale de la cárcel. El titular de Protección Civil de Sonora y el titular municipal de Hermosillo fueron separados de su cargo mientras se investiga el incendio en la tienda Waldos. Hoy marcharon para exigir justicia. Fernando Galindo, líder transportista privado de La Libertad en Jilotepec, Estado de México, fue localizado con vida tras un operativo en el que fueron detenidas 3 personas. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en la tarde un decreto en el Diario Oficial de la Federación que medio va en el sentido correcto. Establece qué y cómo se podrán importar vehículos usados, básicamente desde los Estados Unidos, hasta noviembre del año próximo. Sin embargo, ¿por qué le digo que casi está bien? Porque es necesario que la presidenta derogue ese decreto que regulariza los autos que entran de contrabando a México. En este decreto establece que son los carros que entran legalmente, es decir, que pasan por la aduana, que están verificados, que tienen el pago de impuestos. Eso está bien. Sin embargo, lo que falta es que no se permita que entren carros de contrabando y que ya una vez en México, los legalicen, no, les den papeles. Échame la cámara. Échame la cámara. Mañana conoceremos la decisión del Banco de México en materia de política monetaria. Ya lo saben, el padre del análisis superior nunca se equivoca. Van a anunciar una disminución de 1/4 punto en la tasa de referencia en una votación 4-1. ¿Apuestas en contra, Nacho? Uy, está bueno. ¿Qué apostamos? Tacos al pastor, David, ya quedó. Voy a pausa y regreso. El magistrado Gilberto Batis fue nombrado nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hizo un llamado para no caer en la división ni la polarización. Los periodistas gráficos volvieron a captar a Dan Augusto López viendo noticias deportivas. Más tarde, elementos de resguardo parlamentario cambiaron de lugar a los fotoreporteros. La Fiscalía General de la República solicitó una nueva orden de aprehensión contra el contraalmirante Fernando Farías Laguna por no presentarse a la audiencia de este miércoles por el caso de Huachicol Fiscal. A un mes de la desaparición de la estudiante Kimberly Moya en Naucalpan, fue cateado un templo del cual es ministro de culto, uno de los 2 detenidos por el caso. Buenas noches.